trabajo en la consultora Qualitas Management y hemos realizado pues, a lo largo de estos últimos años varias certificaciones del sector logístico y queríamos bueno, pues compartir con vosotros cuáles son o cómo es esta norma IFS logística, porque sí que bueno, pues el sector está teniendo muchos movimientos últimamente y, bueno, y vemos bastante interesante esta certificación, sobre todo para las empresas del sector alimentario, de logística que se mueven en el sector alimentario. Daros las gracias por asistir a todos a este webinar y vamos a dar comienzo ya, si os parece, con el webinar. Lo que vamos a ver en este tiempo va a ser, en primer lugar, el proceso de certificación de la IFS Logística, con qué pasos hay que seguir, y hablaremos también de algo que los que están ya certificados y los no certificados pues les trae un poco de cabeza, que son el tema de las auditorías anunciadas y las no anunciadas, ¿de acuerdo? En segundo lugar, hablaremos brevemente sobre la norma, ya que son muchos requisitos, pues bueno, haremos una visión genérica y nos centraremos más en la parte del proceso de implantación y dificultades que podéis llegar o que se suelen encontrar a la hora de implantar la norma. Y por último, los beneficios que os puede generar esta norma respecto a vuestros posibles clientes. En primer lugar, la IFS Logística es la norma de los servicios logísticos, tanto almacenes como servicios de transporte. Durante mucho tiempo las empresas, bueno, las compañías de distribución pues han dedicado mucho tiempo a auditar estos servicios logísticos para que cumplieran con los requisitos que ellas necesitaban, ¿vale? Hacia inicios de los años 2000, más o menos, 2003, 2004, 2005, ¿vale? Se empezó a cambiar un poco el panorama. Anteriormente, las empresas eran los propios departamentos los que se dedicaban a hacer esas auditorías, es decir, el responsable de calidad auditaba de las empresas de distribución, de los mayoristas, de las empresas agroalimentarias, eran los que se dedicaban a auditar o a chequear que el cumplimiento de requisitos de los almacenes y del transporte. Como cada vez las demandas de los consumidores son mayores y más exigentes, y como cada vez fueron, bueno, pues los distribuidores se fueron asumiendo cada vez más responsabilidades, pues porque aumentaban los requisitos legales, aumentaba la globalización de los suministros y cada vez era más necesario tener una normalización en el cumplimiento de requisitos de seguridad alimentaria. Es por eso que para minimizar ese tiempo que dedicaban estas empresas de distribución a lo que eran las auditorías y los controles a sus proveedores logísticos, unido a las mayores exigencias y la complejidad mayor de la cadena de suministro, ¿vale? Y a los mayores requisitos legales, pues aparecieron estas normas, entre ellas la IFS Logística. En concreto, IFS viene de una asociación de la Federación Alemana de Distribución y de la Federación Francesa, ¿vale? Entonces son unas normas totalmente europeas. Si bien con el tiempo pues, se han ido uniendo otros interlocutores, pero inicialmente su germen estuvo en Francia y en Alemania. Entonces apareció, como digo, una norma voluntaria, que es la IFS Logística, cuyo objetivo era permitir la evaluación de los sistemas de calidad y de seguridad alimentaria de los fabricantes, teniendo una serie de requisitos que fueran igual para todos, ¿vale? Para exigir lo mismo
a todos los operadores logísticos, a todos los almacenes, a todos los transportes, ¿vale? Que fuera una norma armonizada. Esta norma IFS se puede aplicar a todas las etapas de la cadena alimentaria, ¿vale? Como sabéis, hay IFS de food, hay IFS de global market, de distribuidores, pero en concreto esta norma, la IFS logística, pues se aplica pues, a los operadores logísticos. Además, no sé si conocéis, pero bueno, hay una entidad de normalización a nivel mundial, que es la Global Food Safety Global Food Safety Initiative, eso es, que reconoce a la IFS logística como una norma que es equiparable o que es reconocida para que los operadores, los distribuidores y las grandes cadenas y las industrias alimentarias reconozcan esta norma y la den por buena dentro de sus sistemas de gestión, que tienen asociados a otras normas que pertenecen también a la GFSI. Es decir, una empresa o una industria alimentaria que tiene la IFS Food o la IFS Global Market o la BRC o la FSSC 22000, que puede que os suenen si estáis moviendo en el sector alimentario, reconocen la IFS logística como una norma equiparable y que al ser reconocida por la GFSI, pues es homologable por sus normas, de tal manera que un proveedor que tenga esta norma IFS logística no tendría que pasar auditorías, no tendría que pasar por la realización de cuestionarios y ejercicios de trazabilidad, sino que bastaría con tener el certificado GFSI de IFS logística. Esto es una de las ventajas que tiene porque, claro, todas las compañías y distribuidores y industrias alimentarias pues empiezan a pedir y a pedir requisitos a los operadores logísticos y a las empresas de transporte y de almacenamiento, de tal manera pues que de alguna vez pues es un poco agobiante. Entonces, de esta forma, la ventaja que tienes es que con presentar el certificado es suficiente, ¿de acuerdo? La primera versión de IFS salió en 2006, ¿vale? Y ahora estamos en la versión 2.3 que se publicó en junio de 2021, simplemente a título informativo, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede certificar con la norma IFS logística? Bueno, pues la norma es de aplicación para todo tipo de transporte. Sirve para transporte por carretera, en camión, por ejemplo, para el tren, para barco, para avión, es decir, para cualquier tipo de transporte, ya esté con temperatura ambiente el producto, el alimento o a temperatura controlada, ¿de acuerdo? Además, la IFS logística se puede implantar para productos no alimentarios también, ¿de acuerdo? Y a la vez incluye todas las actividades de la cadena logística, la carga, la descarga, el transporte, el almacenamiento, la manipulación, la distribución, si hay procesos de congelación o descongelación asociados, en fin, aplica a, vamos, es bastante amplia, con lo cual cualquier actividad logística puede incorporarse y certificarse. Si bien hay alguna exclusión relacionada con la IFS logística que no puede ser certificada, ¿vale? No se pueden certificar los recursos, es decir, no puedo certificar tema de gases, combustibles y demás, porque eso lleva otra regulación, lógicamente. Tampoco se pueden certificar los productos farmacéuticos ni las medicinas, porque como sabéis, bueno, pues está
Esto está relacionado con las GDPs, ¿de acuerdo? Con lo cual esto tampoco se podría certificar. Y tampoco se pueden certificar las sustancias peligrosas, yo que sé, explosivos, municiones, etcétera, ni tampoco los residuos. Todo esto, como lleva una reglamentación aparte, pues esto se ha excluido de la norma IFS logística. Vale, pues vamos a ver cómo es el proceso de certificación. Aquí os he resumido cómo sería el proceso de certificación desde el momento en el que decidís implantar la norma. Em, Aquí en la primera fase, si bien no es estrictamente necesario y depende de la formación en seguridad alimentaria y en sistemas de seguridad alimentaria que tenga la persona responsable de calidad y de seguridad alimentaria, puede ser necesario o no la participación de una consultora. Nosotros hemos trabajado con muchas empresas para la certificación final en IFS Logística y digamos que os ayudamos en toda esta fase inicial, ¿vale? Lo más aconsejable sería empezar con un diagnóstico inicial. ¿Por qué? Pues porque de esta manera sabemos de qué punto partimos y sabemos si la organización está preparada o no para implantar la IFS logística, porque puede ser que sus instalaciones sean muy deficientes o sus vehículos no tengan control de temperatura en absoluto y sea bastante más complicado certificar la IFS logística. Con lo cual hay que arrancar con este diagnóstico inicial, ¿de acuerdo? De esta manera, las desviaciones que se detecten en este diagnóstico inicial, sobre todo a nivel de infraestructura y sobre todo a nivel de altas inversiones y de requisitos legales, pues se pueden abordar con tiempo por parte de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, si no tuvierais un sistema, un RP de gestión de almacén o de gestión del transporte, pues es bastante más complicado certificarse, ¿vale? Porque de cara a la trazabilidad y al control del proceso, pues siempre es más sencillo, por ejemplo, tener un RP o tener un sistema de control de temperatura remoto o registro en continuo, ¿vale? Entonces, todo esto, como requiere mucha inversión y muchas veces requiere mucho tiempo, pues preferimos decíroslo desde el principio. Después tenemos una planificación inicial en la que realizamos una temporalización de las actividades de desarrollo y de implantación. ¿Vale? Esto es fundamental porque nos sirve para seguir los tiempos y que el proyecto esté en el plazo establecido. Lo normal es que siempre se retrase, porque siempre pasan cosas, que estamos de vacaciones, que hay que retrasar reuniones, pero nosotros siempre intentamos cumplir plazo. Además, paralelo a, esto, deciros que estos procesos de implantación son procesos de corto medio plazo, dependiendo un poco de las características de la empresa, de la dedicación, si tiene una persona que se pueda dedicar o no a esta implantación y bueno, y del diagnóstico inicial de las desviaciones que se detecten, ¿de acuerdo? Entonces, lo mínimo que requerimos y que requiere la norma es tener 3 meses implantada la norma, con lo cual, como mínimo, tendremos que tardar 3 meses, siempre y cuando la emisión de los registros sea inmediata, pero yo os diría que esto es bastante utópico, con lo cual haceros idea de que si el desarrollo de la documentación se hace en 3 meses y la implantación empieza a lo largo de esos 3 meses de forma paralela al desarrollo, para poder tener 3 meses de registros, pues habrá que sumar a la última fecha de planificación
esos 3 meses, con lo cual nos podríamos estar plantando perfectamente en 6 meses, ¿de acuerdo? Y por último, pues bueno, si la cosa se alarga, pues ya os puedo decir que puede ser 9 meses, un año, ya depende pues la dedicación y el esfuerzo que ponga la empresa, ¿de acuerdo? La parte de desarrollo e implantación, pues sería la siguiente fase y consiste en que tanto si lo hacéis vosotros solos como si lo hace una empresa especializada como podemos ser nosotros, pues vayamos elaborando la documentación del sistema de gestión de seguridad alimentaria, ¿vale? Se va desarrollando los documentos que pueden ser manuales, si decidís tener un manual de seguridad alimentaria, ¿de acuerdo? Pueden ser procedimientos o fichas de proceso. De hecho, la norma IFS logística, en sus apartados iniciales, habla de la gestión por procesos, con lo cual el hecho de que la documentación esté en fichas de proceso corrobora y sigue la línea marcada por IFS, ¿vale? Pero también se pueden desarrollar procedimientos, ¿de acuerdo? Aquí estos documentos lo que reflejan es cómo se ejecutan y quién es responsable de ejecutar cada una de los requisitos que exige la norma, ¿vale? Y luego están las instrucciones que hay veces que son necesarias para desarrollar actividades más concretas, ¿vale? Como por ejemplo, la limpieza, cómo se realiza la limpieza del almacén o la limpieza de un camión, ¿de acuerdo? Si bien podemos tener un plan de limpieza y desinfección, pues muchas veces es necesaria información complementaria más explicada que en el plan no está contemplada, ¿vale? Y se podría desarrollar, como digo, en una instrucción, porque dice quién hace las cosas, cómo se hacen, cuándo se hacen, con qué medios se realizan, ¿vale? Entonces, el desarrollo de los documentos se va realizando, se va teniendo en cuenta las necesidades que va teniendo la organización, las características, los procesos que ya tiene, el cumplimiento de los requisitos de la norma y el cumplimiento de los requisitos legales, ¿vale? Normalmente se suele trabajar inicialmente con un borrador, se trabaja con un borrador, se revisa con el responsable o los responsables afectados y una vez que ese borrador está revisado, lo que hay que hacer es aprobarlo, ¿de acuerdo? Cuando vemos que cumple con los requisitos, se aprueba. Normalmente esta fase de aprobación se realizaría al final del proceso para que si al abordar procesos al final de la que están contemplados al final de la planificación fuera necesario modificar algún documento que ya hemos elaborado. Entonces, una vez que ya hemos terminado toda la implantación, dirección o la persona responsable aprobaría todos los documentos. Normalmente los procedimientos los suele aprobar dirección y por otro lado lo que son instrucciones, pues las personas responsables. Y luego hay que distribuir esa documentación, ¿vale? Y de esto ya se encarga la empresa. Nosotros normalmente trabajamos compartiendo información pues a través de medios digitales, pero finalmente ya la empresa, una vez que ya tiene toda la documentación finalizada y cerrada, es la que la aprueba y la que la distribuye a las personas que la necesitan, ¿vale? De forma paralela a todo este desarrollo de documentación se va haciendo la implantación, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que tenemos, imaginaos, el proceso de transporte desarrollado o el proceso de almacén, pues será el responsable de calidad y seguridad alimentaria el que tiene que poner en marcha pues los controles que se han establecido, los requisitos de infraestructura que hayamos definido, las inspecciones que correspondan,
corroborar si corroborar que efectivamente pues están guardando todos los registros de entradas que correspondería o las órdenes de carga, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que se va haciendo este desarrollo, pues se va haciendo la implantación. Normalmente en la implantación nosotros colaboramos y ayudamos, pero es imposible que nosotros lleguemos a implantar determinadas cosas. Entonces aquí sí que es fundamental el papel del responsable de la implantación, ¿vale? O los responsables de la implantación. Y es muy importante que la dirección ponga sobre la mesa este proyecto y invite a todo el mundo a participar, porque uno de los problemas que a veces nos encontramos es que unos participan más que otros y luego pues se va arrastrando un retraso en el proyecto por esa falta de participación, ¿vale? Entonces, poco a poco se van implantando. El responsable, cuando sea su área, pues sabrá el ritmo que lleva, pero cuando no sea su área tendrá que ir comprobando la aplicación de las actividades descritas en los documentos, ¿vale? Desde nuestra organización asesoramos en cómo cumplir y cómo cumplimentar con los requisitos y los registros que sean necesarios, pero sí que es un papel fundamental el de la empresa. ¿Vale? A continuación, la siguiente fase sería la realización de una auditoría interna, es decir, cuando hemos terminado todo y se supone que esté implantado, realizamos una auditoría interna para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la IFS logística. ¿Vale? Entonces, detectaremos una serie de no conformidades o una serie de desviaciones, ¿de acuerdo? Mejor dicho, y esas desviaciones quedarán reflejadas y recogidas en un informe que se facilitará a la organización. Pero nuestro trabajo no termina aquí, porque sí que es cierto que nos hemos encontrado con otras consultoras que su trabajo acaba aquí y dejan ya de la mano a la empresa. Nosotros no, nosotros si así lo requerís, os acompañamos hasta el final, es decir, os ayudamos a cerrar esas desviaciones detectadas en la auditoría interna. Además, os ayudamos a identificar correctamente la causa raíz, a cumplimentarlas, ¿vale? De tal manera que cubramos y cerremos todos los requisitos de la IFS logística, ¿de acuerdo? Una vez que se han puesto en marcha las acciones correctivas y se han implantado, pues ya la organización ya está en disposición de enfrentarse al siguiente punto, ¿de acuerdo? Que sería la certificación, pero siempre habiendo corregido todas estas desviaciones, ¿de acuerdo? Si no, hasta que no estén corregidas, no debería realizarse la auditoría de certificación, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente fase, que sería, en esta fase sería ya todo lo que es la fase de certificación, ¿de acuerdo? Entonces, para llevar a cabo la auditoría IFS, las empresas logísticas lo primero que tienen que ponerse es en contacto con una entidad de certificación que esté aprobada por IFS Logística. ¿Vale? Y además que esté acreditada por la 17.025, ¿vale? Y que además tenga el alcance que vosotros queréis y que tenga auditores aprobados, ¿vale? Entonces, hay un listado de entidades de certificación aprobadas en la página web de IFS Logística, con lo cual, cuando estéis en el proceso de certificación, nosotros os ayudamos, no hay ningún problema, para que podáis consultar las empresas certificadas en España, ¿vale? Que pueden realizar las auditorías de certificación. Deciros que si ponéis en Google IFS certificación, seguro que os sale, ¿vale?
Vale, el auditor que, bueno, se os asignará un auditor, como hemos dicho, pero es interesante saber que no es como en otros sistemas de certificación ISO, que te puede estar viniendo el mismo auditor siempre, sino que como máximo va a venir durante 3 auditorías consecutivas, ¿vale? Vale. Creo que esto es importante porque así evitan amiguismos y demás entre las empresas que se quieren certificar y la entidad de certificación, sobre todo con el auditor. También tiene que haber un contrato, tendréis que firmar un contrato entre vuestra empresa y la entidad de certificación, ¿vale? Donde se detalle muy bien el alcance que queréis certificar. ¿De acuerdo? Es decir, si queréis certificar transporte y almacenamiento a temperatura controlada de alimentos. Y además, bueno, dentro de la IFS hay un apartado en uno de los anexos donde vienen los alcances de técnicos, es decir, si es de frutas y verduras, si es de marisco y pescado, ¿vale? Entonces eso lo tenéis que definirá en el alcance, ¿de acuerdo? Y también dentro del contrato os dirá cuántas jornadas os corresponde. La duración mínima de las jornadas de las auditorías de certificación, que bueno, os mandarán un plan cuando vayáis a certificar, será una jornada, ¿de acuerdo? Eso como mínimo, es decir, que no puede haber auditorías de certificación menos de una jornada, salvo, salvo casos de multisite, ¿de acuerdo? Si es un multisite podría ser menos de una jornada, pero si no es multisite, que es un centro, será como mínimo una jornada. Y pensad que al menos un tercio de esa jornada va a ser auditando camiones, almacenes o lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, lo que es planta o lo que es instalaciones. ¿De acuerdo? Para calcular el número de jornadas se basan en una serie de datos como pueden ser el tamaño del centro logístico, el tipo de servicios que ofrecéis, si solo es transporte, si es transporte y almacenamiento, si es solo almacenamiento, el alcance, si queréis meter pues diferentes tipologías de alimentos o diferentes tipologías de productos, ¿vale? Porque pueden ser no alimentarios. Yo qué sé, puede ser ropa, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuántos empleados tenéis? ¿Cuántos almacenes tenéis? ¿Cuántas unidades de transporte tenéis? Si ya es una recertificación las no conformidades de auditorías anteriores y todo esto se rellena previamente a firmar el contrato porque les sirve para valorar cuántas jornadas os tienen que planificar, ¿de acuerdo? Luego, esas jornadas se reflejan en el plan de auditoría, ¿de acuerdo? Y en el plan de auditoría también se refleja la temporalización que van a seguir para auditar a vuestra empresa. Sí que es verdad que la entidad de certificación es más o menos flexible, ¿vale? Si hay cambios, pero tampoco podemos evitar certificar algo. Es decir, es flexible si alguien tiene que ir al médico o en lugar de llegar a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, llega a las 10 o no está por la tarde porque tiene una reducción de jornada, ¿vale? Con eso es flexible, pero siempre y cuando pueda cumplir el plan en la jornada establecida, ¿vale? Cuando se hacen auditorías de seguimiento, ¿vale? Que no es la primera auditoría, siempre se revisan el plan de acción de la auditoría anterior, pues se ven que no conformidades se han tenido y se revisa el plan de acción para ver si ya están totalmente cerradas, ¿vale? La empresa eh, tendrá, bueno, solo puede ser auditada si se están realizando actividades logísticas. Quiero decir, si los almacenes están vacíos, no va a poder ser auditada. Si no tenemos transporte de alimentos, tampoco podremos auditar, ¿vale? Tenemos que tener las actividades
del alcance para poder certificarnos, ¿vale? Las tienen que poder auditar. Como he dicho, el plan se envía, ¿vale? Para que las personas de la organización podáis organizaros, ¿vale? Y que podáis avisar con tiempo a todo el mundo para que se pueda cumplir la auditoría, ¿vale? Entonces, la auditoría empieza siempre con una reunión inicial en la que se explica cómo va a ir y los tiempos que van a seguir, y ahí es donde en esa reunión inicial podéis hablar con el auditor y decirle pues si esto lo vamos a poder cumplir, este horario lo vamos a poder cumplir o no, ¿vale? Luego se evalúa el sistema de gestión de seguridad alimentaria, pues lo que se comprueba es el APPCC, todo lo que es el sistema de gestión, ¿vale? Y se hacen inspecciones in situ y se entrevista al personal. Esto no os sorprendáis porque se habla por ejemplo, con la persona responsable de mantenimiento y se le pide que le enseñe los mantenimientos de los camiones o los mantenimientos de las cámaras, lo que sea, ¿vale? Una vez que se ha terminado la auditoría, se prepara las conclusiones, ¿vale? Y se hace una reunión final en la que se transmiten esas conclusiones. Si bien tener en cuenta que hay veces que hay pequeños ajustes y pequeños cambios con el informe final, ¿vale? Porque hay veces que una misma desviación puede afectar a varios requisitos, con lo cual tú te esperas que solo se incumpla un requisito y sin embargo pues incumplen 3, por ejemplo, ¿vale? La compañía además en todo momento tendrá que colaborar con el auditor, ¿vale? Y es altamente recomendable que los directores o la alta dirección esté presente al menos en las reuniones inicial y final, ¿vale? Para que le expliquen cuál va a ser el objeto de la auditoría y qué planificación va a haber, y para que le expliquen las desviaciones y no conformidades detectadas, ¿vale? Es imprescindible. Bueno, os voy a resumir brevemente. Las puntuaciones de IFS van por unas puntuaciones que son A, B, C y D, ¿vale? La puntuación A es que cumples todo y por lo tanto te dan 20 puntos, y el resto de puntuaciones B, C y D te dan menos puntos. B es como para opciones de mejora, ¿vale? Prácticamente no se usa para nada, con lo cual cuando hay una desviación tiene que calificarse con C o D. C es que se incumple en parte y D es que se incumple totalmente. C resta 15 puntos y D resta hasta 20. Además hay no conformidades mayores y no conformidad y caos, ¿vale? Hay determinados, ahora os voy a explicar brevemente qué consiste. Una no conformidad mayor puede darse contra cualquier requisito, ¿vale? Salvo los requisitos que sean CAO, ¿de acuerdo? Porque entonces será un CAO. Y significa que hay un incumplimiento sustancial de los requisitos de la norma, ¿vale? Pero también de requisitos que pongan en riesgo la seguridad del producto o los requisitos legales, ¿vale? Del país en el que se da la prestación del servicio. Es decir, que si estamos obligados por ley a tener las cámaras a menos 18 grados o a tener el camión a menos 18 grados y no lo cumplimos de manera reiterada, pues eso es una mayor, ¿vale? Una no conformidad mayor resta el 15% de la puntuación total que tenemos. Con lo cual, si tenemos una puntuación, es decir, si tenemos una mayor ya nos quedamos en un 85. Pensad que el límite para aprobar la IFS es el 75, con lo cual nos queda poco margen de maniobra. Luego están los requisitos CAO, ¿vale? Los requisitos CAO son determinados puntos de la norma, que son 6 en concreto, relacionados con responsabilidad de la dirección, con el sistema de seguridad alimentaria, con el APPCC, con las auditorías internas, con las no conformidades, con las acciones correctivas, y creo que no me dejo ninguno. Bueno, pues si no cumplimos estos requisitos, tenemos un CAO. Un CAO significa
que me restan el 50% de la puntuación, con lo cual ya sabéis cuál es el resultado. No pasó la auditoría, ¿vale? Es más, el auditor puede decidir dejarla ahí, si bien muchas veces se continúa con la auditoría hasta el final para corregir todas las desviaciones, ¿vale? Entonces, una vez que ya pues nos han hecho el informe y nos lo envían, el auditor, la empresa tiene 4 semanas para corregir las desviaciones, y hay que corregirlas por completo, las D y las C, pues bueno, puede haber alguna cosa que se pueda dejar, pero bueno, yo os aconsejo que las corrijáis a mayores todas. Finalmente, cuando ya hemos mandado el plan de acción y ha sido revisado, nos dan ya el certificado y ahí nos pone la nota final, ¿vale? La puntuación, si obtenemos una puntuación por encima del 95%, estamos en un nivel superior, ¿vale? Y si estamos entre el 95 y el 75, será nivel básico. Si es menor del 75, no obtenemos el certificado. Para esto hay muchas jugadas o muchas desviaciones COD o una desviación mayor con algunas desviaciones COD, ¿vale? Seguimos. Bueno, el tema de las auditorías no anunciadas, que es algo que trae de cabeza a bastantes empresas. Bueno, pues esto viene porque la certificación IFS Logística pertenece a la certificación GFSI. Se realiza una vez cada 3 años. Normalmente es en el primer seguimiento, ya que en un principio se supone que eran las propias organizaciones las que podían elegir el año de la anunciada, de la no anunciada, pero dada la avalancha de que todas las empresas querían hacerlo en el último año, pues decidieron que fuera la entidad de certificación la que decidiera cuándo se hacía. Y es, como os digo, en el primer seguimiento, ¿de acuerdo? Entonces, la auditoría no anunciada se realiza en la pestaña entre menos 16 semanas y más 16 semanas de la fecha de vencimiento de la auditoría. Si bien en el propio certificado de IFS suele venir el periodo para la auditoría no anunciada. Además, estas auditorías no anunciadas se realizan en días consecutivos, ¿vale? Con lo cual, si tenéis jornada y media, pues bueno, pues ya sabéis que a lo mejor, o 2 jornadas, si los viernes no vienen, ya no va a haber auditoría no anunciada, ¿de acuerdo? Aunque las auditorías anunciadas se adelanten, en ese periodo de menos 16 semanas se mantiene la fecha de vencimiento del certificado, la fecha inicial, ¿vale? No se modifica. Se pueden bloquear hasta 10 días perdón, que se me ha ido. Se pueden bloquear hasta 10 días para no realizar la auditoría no anunciada. Si bien esos 10 días tienen que estar en bloques de 3, es decir, puedo bloquear 552, 44, o sea, no, 55 como mínimo de 3, 55, 442 o 334, ¿vale? Por cada semana. ¿De acuerdo? No puedo bloquear un día sí, un día no, un día sí, un día no. Eso no puedo hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Seguimos. En las auditorías no anunciadas siempre tenéis que dar una persona de contacto y tener presente que las auditorías no anunciadas siempre hay que realizarlas aunque la persona responsable no esté, porque se supone que cualquier persona puede defender la auditoría no anunciada. Si denegáis el acceso al auditor, se os da por perdido el certificado, ¿vale? Y la auditoría no anunciada tiene que iniciarse a la mayor brevedad posible en cuanto llega el auditor, como máximo en 1 hora, ¿de acuerdo? Con lo cual, la persona que sea, pues tiene que arrancar con la auditoría, ¿vale? Y ser capaz de defenderla. Seguimos con la norma. Vamos a ver por encima los requisitos, que son estos.
el requisito de responsabilidad de dirección, donde se incluye la política, la estructura corporativa o organigrama, el enfoque al cliente y la revisión por la dirección. También está el punto de sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria, que incluye la gestión de seguridad del producto, la formación del equipo APPCC, la PPCC, lo que es la gestión del riesgo y APPCC, y luego los requisitos de documentación y de los registros. El tercer punto es el de gestión de recursos. Y aquí se incluye la formación del personal e información, su higiene y las instalaciones de los manipuladores del personal. Después tenemos el punto de realización del servicio que se divide en 3 puntos: en requisitos generales para almacenamiento y transporte, en requisitos específicos de almacenamiento y en requisitos específicos de transporte. Con lo cual, si solo certificáis transporte, pues todos los puntos de almacenamiento pues no os aplican, ¿vale? Dentro de los requisitos de almacenamiento y transporte, pues está toda la parte de revisión del contrato con el cliente, vamos, la parte de contratos que firméis con ellos, la parte de proveedores y compras, la parte de los requisitos de manipulación, la parte de trazabilidad, del mantenimiento de las instalaciones. Hacen una mención especial a lo que es el aire acondicionado comprimido y agua y hielo, ¿vale? En caso de utilizarse. Por ejemplo, hielo se me ocurre para lo que son pescado y marisco, por ejemplo. Vale, requisitos de los procesos de congelación y descongelación si es que realizáis, si no realizáis no aplicaría, y la limpieza y desinfección. Luego están los requisitos específicos de almacenamiento y manipulación, lógicamente con requisitos constructivos de los equipos, plagas, recepción y almacenamiento, residuos y los proveedores si es que subcontratáis el servicio de almacenamiento, y para transporte, pues requisitos específicos del transporte y la subcontratación del servicio de transporte, ¿vale? Luego tenemos el punto 4, 5, de medición, análisis y mejora, donde entran las auditorías internas, las inspecciones planificadas, la calibración, las reclamaciones, no conformidades, retirada de recuperación, gestión de crisis y acciones correctivas. Y por último, el punto de Food Defense e inspecciones externas, que incluye pues la evaluación del Food Defense, la seguridad de la planta, la del personal y las visitas, y por último las inspecciones externas. Vale, como comentábamos antes, el tiempo estimado viene a ser de 3 a 9 meses, si bien siendo realistas y viendo que la implantación, digamos, al día es muy difícil, os diría que 6 meses, ¿vale? Y en ese proceso, bueno, pues nosotros os podemos acompañar. Os podemos acompañar incluso en la auditoría externa para ayudaros a la defensa de la auditoría externa. Si bien, claro, en las auditorías no anunciadas ahí es más complicado, con lo cual poco a poco pues el responsable se tiene que hacer con el sistema. ¿Vale? ¿Qué dificultades nos hemos encontrado a la hora de implantar? Pues bueno, la ausencia de un RP, o sea, las faltas de recursos y en concreto la ausencia de un RP es uno de los más importantes. También la ausencia de temperatura, del control de temperaturas en las cámaras y en los camiones, ausencia de sistemas de alarma. Si bien, bueno, pues se puede subsanar, pero siempre es preferible tener sistemas de alarma implantados. La falta de una persona responsable y la falta de que todo el mundo participe en la implantación de la misma manera. La falta de la formación de los responsables y de todo el personal de la organización, ¿vale? Tened en cuenta que la persona responsable se tiene que enfrentar a temas muy técnicos, ¿vale? Porque elaborar una PPCC, pues bueno, no es tan sencillo. Entonces, pues bueno, tiene que haber una buena formación por parte del responsable. Y por último, que yo creo que es importante, el contexto actual del sector logístico, pues digamos que no es el más idóneo. Sabemos perfectamente que la normativa cada vez es más exigente, cada vez exigen más los clientes y que no acompaña la subida de precios ni del gasoil, por el tema de los transportes, ni de la electricidad por el tema de cámaras que tengáis pues, de congelación y refrigeración.
¿vale? Sabemos que no ayuda. Luego voy a pasar casi a terminar y os voy a decir cuáles son los beneficios que tiene la IFS Logística. Pues sería, en primer lugar, la transparencia con los distribuidores y productores de toda la cadena de suministro, ¿vale? Entonces, los compradores y los directores de calidad de la distribución y de la industria, pues cada vez son más exigentes y requieren más transparencia, ¿vale? También la unificación, pues que es un sistema que es homologado y que es reconocido por todo tipo de empresas. La confianza que dais a los clientes, el que hace fácil trabajar con vosotros, ¿vale? Además, pues eso, se trabaja con entidades de certificación reconocidas y acreditadas, los auditores están cualificados y aprobados por IFS, con lo cual esto da mucha confianza. Y luego el tiempo y el ahorro de costes. Tanto para vuestros clientes como para vosotros, porque la de papeles que hay que rellenar para homologarse como proveedor, pues son muchos, la verdad. Veo que hay alguna preguntilla por aquí que paso a contestar de forma muy rápida, ¿vale? ¿Qué formación necesita tener el personal para cumplir con los requisitos? Pues mira, necesita formación en APPCC, necesita sobre todo lo que es el equipo APPCC que forméis, formación en higiene para los conductores y los almacenistas, ¿vale? En higiene alimentaria, formación en Food Defense, formación en limpieza para el personal que realice la limpieza. Más o menos así rápido se me ocurre esto, ¿vale? La formación en IFS Logística es obligatoria todos los años, con lo cual hay que estar todos los años recordándola. A ver, otra pregunta que sale por aquí. ¿Es imprescindible disponer de un RP? Hombre, imprescindible, imprescindible. No, pero es que lo facilita mucho, porque es que a la hora de hacer la trazabilidad es que es casi imposible, es muy complicado, hay muchos errores. Al hilo de esto, preguntan también el tema del GPS y alarmas y lo mismo, a ver, se puede funcionar con termógrafos, ¿vale? Pero sí que es verdad que, que los GPS, el control remoto de temperaturas ayuda mucho y da mucha fiabilidad y mucha confianza, ¿vale? Siempre podemos sacar el registro del termógrafo, ¿no? Pero, ¿vale? Eh, tema cámaras, lo mismo, ¿vale? También tenemos que llevar un buen control de las temperaturas. Si no tenemos un control en línea, a veces es muy complicado porque tendremos que tener a alguien controlando y se hace bastante tedioso, ¿de acuerdo? Es mejor tener un control en continuo de temperaturas. Bueno, y además, pues tema de dependiendo de qué cámaras tengáis, ¿vale? Llevan un control meteorológico, con lo cual es requisito legal. Así que os aconsejo que, en fin, pues que sí. ¿De acuerdo? Perdón, no sé si hay alguna pregunta más, así de última hora, que no veo ya ninguna. Sí, Blanca, sí, sí hay una pregunta. A ver, La tienes en voy. el panel de preguntas. Sí, a ver, ¿cuáles son los cambios principales de la versión de la nueva norma, de la 2.3? Bueno, hay cambios fundamentales. Bueno, están marcados en la norma. Si os la descargáis, que es gratuita, están marcados, pero os diría que marca requisitos nuevos relacionados sobre todo con el tema de cultura, ¿vale? Requisitos específicos con el tema de requisitos de almacén, requisitos específicos con el punto de mejora, con el punto de Food Defense. También había algún pequeño cambio. Vamos, están repartidos, pero yo diría que lo más significativo de todo es el tema de cultura, ¿vale? El de cultura de seguridad alimentaria. Y hemos hecho algún webinar de cultura en la que explicamos cómo abordar este requisito, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues si vemos que hay demanda, podremos repetirlo.
pero básicamente son esos los requisitos. Hay un IFS que os aconsejo que consultéis periódicamente, si tenéis la norma implantada, son las doctrinas. Las doctrinas de IFS, que las van sacando periódicamente, en la que se introducen novedades. Es decir, puede ser que no se publique una nueva versión de la norma, pero sí que haya aclaraciones sobre cómo cumplir los requisitos de la norma en las doctrinas IFS. Así que os aconsejo también que os las leáis, no solamente la propia norma en la que sí que se definen estos requisitos, sino en cualquier documento que salga nuevo de IFS doctrina, ¿vale? No sé si tenéis alguna cuestión más. Yo, por mi parte, pues daros muchas gracias por estar tan atentos, y bueno, pues espero veros pronto o contactar con vosotros pronto. Muchas gracias.